Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la primera carta de Timoteo y vamos a seguir develando lo que es las cualidades del pastor. Vamos a hablar en este caso de su preparación. Nos basamos en primera de Timoteo 3:6, donde nos dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo ha enumerado un total de 22 recomendaciones para aquel que anhela obispado, y como quien va demandando una mayor entrega en la medida que las va enumerando, las últimas de esta lista son distintivas, por cuanto hablan de su capacidad en su preparación y en su testimonio, lo cual pareciera ser como su carta de presentación. Considerémosla en este último orden. No un neófito. La palabra neófito tiene que ver con la idea de un recién plantado, como una planta recién sembrada. Otra traducción dice: no debe ser un recién convertido. ¿Cuál es la idea de esto? Que la elección de un neófito podría tener resultados desastrosos tanto para el pastor mismo y por lo tanto para la iglesia. La iglesia no debe elegir a un novicio por las exigencias mismas del ministerio. No son pocas las iglesias que se han visto afectadas por haber tomado una decisión urgente, y al llamar a un neófito han pagado las consecuencias. Un ejemplo cercano a esto fueron los apóstoles del Señor. Ciertamente Jesús llamó a 12 de ellos para que estuvieran con él, y en ellos se invirtió 3 años, pasando por el mejor seminario. Lo mismo hizo Pablo con sus discípulos, incluyendo a Timoteo. Todos los hombres de la Biblia que asumieron un liderazgo fueron preparados para su oficio. Vea el caso de Moisés, los sacerdotes, Salomón, Pablo, Pedro, Juan. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El primer peligro visto por Pablo con un hombre de esta condición es el envanecimiento. Un sinónimo cercano sería el orgullo. Y en este pecado no solo han caído los nuevos, sino también los viejos en el ministerio. La presunción es una contradicción de términos para un discípulo de Cristo, quien dijo: aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto lo podemos ver en Mateo 11:29. En la condenación del diablo. Cuando el pastor adapta un estilo de vida como si fuera un incrédulo y hasta se vuelve a sus hábitos antiguos con una conducta poco moral, incluyendo hasta su propia apariencia personal y en sus modales, no va a ser raro que pierda el respeto de su congregación. Y el diablo usará su conducta para ser parte de su reputación. El pastor no debe dar lugar al diablo, porque anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 5:8. Las cualidades del pastor, su testimonio público. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:6. Con esta última cualidad del pastor, Pablo termina sus 22 demandas para aquel que anhela obispado. Con semejante lista de exigencias para ser cumplidas en su totalidad, queda demostrado que ser pastor no es una tarea fácil y no es cualquier cosa. Comenzando con el llamamiento divino y luego seguido por estos mandamientos.
Cada hombre que desea ser pastor debe considerar determinarse detenidamente si está apto o no para ejercer semejante cargo. También es necesario que tenga buen testimonio. La expresión "pero es necesario", con la que comienza esta larga lista de los deberes pastorales, ahora vemos esta otra, también es necesario. Eso necesario tiene que ver con su testimonio público. Porque es la gente de afuera donde el pastor se mueve y vive los que calificarán su conducta. Si bien el buen testimonio de un pastor es importante para la iglesia que preside, lo será aún mayor para los de afuera. Mucha gente ha sido impactada por el buen testimonio de un ministro de su barrio, hasta ser alcanzados para Cristo. La gente fuera de la iglesia nos está copiando permanentemente acerca de cómo vivimos, hablamos, nos vestimos o nos conducimos. Somos cartas abiertas para ellos en cada momento. Caer en descrédito del diablo, Pablo menciona en esta larga lista de deberes pastorales el trabajo que el diablo ejerce en nuestras vidas. Si no vigilamos nuestro testimonio personal, familiar y para con los de afuera, el descrédito es lo contrario al crédito. En el argot de los negocios se habla de tener un buen crédito o un mal crédito. Lo primero significa que uno califica para obtener alguna propiedad o para alguna referencia. El pastor debe tener siempre un buen crédito. Y es en esta parte donde el diablo no descansará hasta que perdamos el crédito. Caer en el lazo del diablo, las tres cosas de las que se debe cuidar el pastor, de aquel que anda con el león rugiente tratando a quien devorar, son condenación, descrédito y lazo del diablo. Son como la trilogía del mal, y todas ellas tienen como finalidad producir su caída y crear un mal testimonio. Si el diablo logra esto, habrá descalificado al pastor para su tarea. En resumen, el pastor debe tener un buen testimonio porque eso le dará la identidad, autoridad y poder para glorificar el nombre del Señor. Un buen testimonio es la mejor carta de presentación de un pastor a la hora de ser calificado como un buen ministro del Señor. Las cualidades de los diáconos lo podemos ver en 1 Timoteo 3, 8 al 10, donde nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Con el estudio anterior de las cualidades del pastor y ahora de los diáconos, Pablo reconoce a los dos oficiales escriturales con un llamamiento específico para este cargo. No será extraño notar cómo muchas de las cualidades de los pastores son parecidas a la de los diáconos. De hecho, este oficio fue el primero que se instituyó cuando la iglesia tuvo el crecimiento vertiginoso, donde se requirió la labor de estos hombres con tres cualidades resaltantes según Hechos 6:3. Y por honor al tiempo, mañana seguimos develando estas cualidades que deben de tener los diáconos y hablar un poquito más en profundidad de este rol. Mil bendiciones.